Como lo ha dicho mi hermano, me corresponde la última porción del versículo 17 hasta el final. Ya ha venido compartiendo nuestro hermano Leonardo, compartió del 1 al 7 y Jonathan compartió del 1 al 7, Leonardo del 8 al 16, ¿verdad, hermanos? Y ya hoy culminamos. Y vamos a poder vincular lo que vamos a decir con lo que se ha venido diciendo, hermanos. Tener una panorámica un poquito más amplia acerca de lo que se ha venido leyendo, hermanos. Esta carta, aunque es una carta personal, también tiene una influencia directa con la iglesia. Recordemos, hermanos, que esta carta llega a las manos de Filemón junto con otra carta, la carta a Colosenses. Llegan dos cartas al mismo tiempo, una para la iglesia y la otra con un énfasis un poco más personal, pero muy seguramente, hermanos, tiempo después fue leída por su consecuencia, por decirlo así, por lo que el hermano Pablo pretendía con esta carta en Filemón. Entonces, muy seguramente fue también expuesta a la iglesia. Y de hecho, hermanos, en la primera carta, los destinatarios, Pablo se dirige a Filemón, a Afia, a su hijo y seguidamente a la iglesia. Eso nos da a entender que tiene también una consecuencia hacia la iglesia con el pasar del tiempo. Podemos inferir esto. Amén, hermanos. Bueno, entonces quiero que leamos unos textos primero en Colosenses. Quiero que me acompañen en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del 9 al 12 para entender un poco o tratar de tomar la idea general acerca de lo que Pablo viene diciendo. Y dice en el versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos encomendarnos a tu gracia, Señor, para que nos ayudes, Señor, tu gracia para dar, pero también tu gracia para recibir, Señor. Hoy, Señor, queremos acudir a ti, Señor, para que nos sustentes, Señor. Susténtanos, Señor, con tu espíritu, Señor, y que tu palabra produzca, Señor, ese fruto que tú quieres que produzca, Señor. Asiento, Señor, que sea aprovechado por aquellos que oímos tu palabra, yo siendo el primero, Señor. Que sea de provecho, Señor, que tú sigas siendo conocido en medio nuestro, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esta porción que he leído nos muestra una figura, y es la figura de dos hombres, uno viejo y uno nuevo. Uno viejo que está llegando a su culminación, se está despojando, ¿cierto? Y uno que está también toma esa figura de uno que se está revistiendo, uno que se está, como algo que se está quitando y algo también que se está poniendo. Entonces, lo que Pablo trata en esta carta a Colosenses es cómo es la vida en el nuevo hombre. Es lo que Pablo va a tratar de
de animar a los hermanos, de hacer entender a los hermanos cómo es la vida en el nuevo hombre, cómo es el despojarse y cómo es el revestirse de Cristo. Es lo que Pablo va a tratar. Y esta carta tiene que ver con ese aspecto, la carta a Filemón. Vayamos a Filemón. Esta carta tiene que ver con ese aspecto, hermanos, porque Pablo va a tratar las relaciones en el nuevo hombre. Él va a regular las relaciones en el nuevo hombre. Vemos que comienza regulando la relación entre esposo y esposa, comienza regulando la relación entre padres e hijos, y algo que tiene que ver con esta carta es que regula también la relación entre esclavos y amos, aunque en nuestro contexto de pronto no vemos muy marcada esa figura de esclavos y amos, pero sí de empleados y patrones, o contratados y contratantes, contratados y el que contrata. Perdón, hermanos. Entonces eso nos ayuda a entender cómo nosotros podemos regular esa relación en Cristo, cómo nosotros podemos llevar todo aquello que se nos pueda presentar en este aspecto, ya siendo nuevas criaturas en el Señor. Es importante esta carta, hermanos, leerla por ese aspecto, porque va a regular o nos ayuda a entender ahora quiénes somos en Jesucristo y cómo es nuestra experiencia de nueva vida. Esa debe ser nuestra experiencia, hermanos. Algo que se va dejando atrás y que vamos tomando de Cristo, aquello nuevo que viene de Él por su palabra, por su espíritu, y vamos manifestando ese nuevo hombre cada vez mayor. Amén, hermanos. Entonces, esta carta es preciosa. Además, hermanos, quiero también decir que esta carta es preciosa porque prepara nuestro corazón también para el perdón. Y porque nos deja ver algunos aspectos importantes acerca de las relaciones entre hermanos, en este caso específico, del apóstol con su consiervo, y de su consiervo con aquel que era su esclavo, era su propiedad. Recordemos, hermanos, que en el contexto de esclavitud de aquel tiempo, un esclavo era una propiedad, se adquiría como una propiedad. Y los esclavos, hermanos, no tenían la dignidad de humano, no tenían la dignidad humana, sino que eran como cosas, como objetos. Y ese era el contexto de la esclavitud de aquel tiempo. Entonces es importante decirlo porque esto nos ayuda, hermanos, a entender un poco más. Vamos a leer desde el versículo 17. Vamos a estar leyendo hasta el final, hermanos. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo comienza, en el aspecto que me toca compartir en estos versos, él empieza así que él vincula lo que va a decir o lo que va a desarrollar con lo que viene diciendo. En el versículo anterior dice: ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Recordemos, hermanos, que Onésimo, un esclavo que se fugó de su amo, Filemón, y que con el pasar del tiempo llegó a Roma, y allí se encontró con Pablo, y Pablo lo evangelizó y se convirtió al Señor. Pasó a ser de la familia de Cristo. Y ahora, esta carta, Pablo está rogando por Onésimo, ahora su hijo espiritual, versículo 10, para que Filemón lo recibiera ya no como esclavo, el texto que leímos,
sino como hermano amado. Entonces, así que hace referencia a la petición que le está haciendo de ya no que lo reciba como esclavo en la condición cuando él salió o se escapó, sino que lo reciba como hermano. Además hay otros aspectos. Pablo aquí estaba clamando también por su hijo y estaba pidiendo que lo recibiera porque ahora era su hijo. También su petición que le hacía no era una petición con la autoridad de apóstol, sino que Pablo en el versículo 9 dice que es una petición no de un apóstol, sino de un anciano que está preso por Jesucristo. Y estos aspectos tenemos que reunirlos para poder entender así que, en consecuencia de lo que vengo diciendo, yo siendo un anciano te hago esta petición. Además preso por Jesucristo, además porque por quien pido es mi hijo, y además porque ya no lo recibas como esclavo, sino que lo recibas como hermano amado y para siempre. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y Pablo antepone una afirmación antes de si me tienes por compañero, y no es que Pablo lo esté poniendo en duda. Aquí se traduce mejor al decir dado que soy tu compañero. Pablo en el versículo 9 pidió o estaba rogando, pero no con la autoridad sino con amor. Y aquí en este verso está apelando a la amistad que habían entre dos hombres que fungían en el mismo oficio. Apeló al amor y aquí está apelando a la amistad, al compañerismo, a la comprensión de dos hombres que hacen lo mismo, que desarrollan lo mismo. Y esta palabra compañero, koinonos, socio, uno que comparte el mismo oficio. Y Pablo le dice a Filemón, si dado que soy tu socio, dado que comparto tu misma causa, recíbele como hermano. Apela a la amistad. Esta palabra recíbele, hermanos, nos da a entender aquel que espera con los brazos abiertos para abrazarlo. Pablo estaba pidiendo que lo recibiera de esa manera, que lo esperara de esa manera, con los brazos abiertos como para acogerlo entre brazos. Es lo que da a entender este verbo. Que lo acercara a su corazón, que lo amara. Y da también a entender, hermanos, de alguien que está entregando su hijo al cuidado de otro, para que lo alimente, para que lo guíe, para que le dé un lugar en su corazón. Es lo que Pablo quiere decir, o le quiere decir a Filemón: recíbelo, aliméntalo, guíalo, cuídalo, como a mí mismo. Y le está diciendo: tú ni me castigarías, ni me verías como esclavo. Y esta palabra, como a mí mismo, Pablo está diciendo que era como algo que pertenecía a él, su corazón. Allí en el versículo 10 vemos que él lo engendró en sus entrañas.
Y era lo que Pablo le estaba pidiendo a Filemón, que lo recibiera como parte interior de él, que no lo fuera a castigar, que no lo viera más como esclavo, sino que lo viera como ve a Pablo, un compañero, un hermano, un socio, ahora, porque todos estos tres ahora eran de Cristo. Ellos compartían su fe, compartían su Señor, compartían el Espíritu dado por el Señor. Y le estaba pidiendo que lo recibiera de esa manera. Dice, recíbelo como a mí mismo. De otra manera le está diciendo, no, tú a mí no me castigarías, ni me verías como esclavo. Y es lo que Pablo pide de Filemón. Versículo 18. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sabe, hermanos? Es una manera muy delicada, muy amorosa de decirle, si Onésimo te robó o te hizo perder, ponlo a mi cuenta. Ahora, el amor con que Pablo trataba a Onésimo lo llevaba a ser muy delicado con sus palabras. De hecho, pudo haber sucedido que Onésimo robara a Filemón. De Colosas a Roma era lejos y un esclavo no tenía las posibilidades de llegar sin dinero. O puede ser que por su huida le haya hecho perder un bien económico. Y hermanos, podemos ver que pudo haber sido que lo haya robado. Esta Colosas queda situado geográficamente cerca del río Lico, un río que va desde o lleva el comercio desde Éfeso hasta el Éufrates. Colosas era una ciudad comercial y posiblemente Filemón tenía algunos negocios comerciales en donde usaba esclavos. Y recordemos, hermanos, que en la esclavitud de este contexto no era la esclavitud que nosotros conocemos, sino allí tenían administradores, médicos, tutores, hombres que tenían una posición más favorable en cuanto a lo que hoy conocemos como esclavos. Pudo ser que lo hubo robado. Una manera delicada de decir te robó, pero como afirmando, no como afirmando, sino como juzga tú, le está diciendo, y si en algo te dañó, en consecuencia de mi petición, acógelo como un hermano. Y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Una petición sincera de parte de Pablo de pagar lo que Onésimo no podría. Un padre haciéndose responsable de su hijo. Un verdadero padre haciéndose responsable ahora de su hijo espiritual. Y aquí ponlo en mi cuenta, hermanos, es una sola palabra en el griego, alogeo, que tiene el sentido de imputar. Es decir, Pablo se presenta como el mediador entre Onésimo y Filemón para pagar su deuda, una deuda que Onésimo no podría pagar.
De manera que la deuda de Onésimo fue depositada en la cuenta de Pablo, fue imputada en la cuenta de Pablo. Pues en el verso siguiente Pablo escribe una nota escribiendo un pagaré. Fue depositada en la cuenta de Pablo esta deuda. Y esto nos arroja luz, hermanos, acerca de la preciosa verdad, de la maravillosa verdad del acto legal de la entrega de Cristo por nuestra deuda. Esto nos muestra, hermanos, de alguna manera, nos ilustra aquello que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, Onésimos. Todos veníamos de la misma condición que estaba Onésimo, esclavos. Éramos esclavos y no teníamos cómo pagar la deuda. Y el Señor pagó la deuda muriendo en la cruz. Sobre Él fue nuestra culpa. Fue sobre Él. Y Pablo aquí estaba siguiendo un patrón. Hermanos, y yo quiero pensar que cuando Onésimo se encontró con Pablo y tenía esas largas conversaciones preso, y Pablo y Onésimo le empezó a contar su experiencia como esclavo, su sufrimiento y muy seguramente muchas cosas más. Hubo una identificación de Pablo con la obra de Cristo. Pablo se identificó también como esclavo, por lo que él quiere seguir las pisadas de su Señor, haciendo lo que tiene a la mano por ayudar a su hermano, también su hijo. Y le dice a Filemón: pon a mi cuenta aquello que Onésimo te pudo robar o te pudo hacer perder. Y nos muestra esta preciosa verdad, una deuda impagable de Onésimo y una deuda impagable de nosotros mismos por el pecado. Estaba en contra. Teníamos ese pagaré en contra, hermanos. Y eso fue puesto en aquel que colgaba en el madero, en donde al morir cumple toda justicia. Y es en esa justicia, hermanos, donde hoy nosotros nos equiparamos para presentarnos justificados delante de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre. 2 Corintios 5:21. Y por otro lado, hermanos, Pablo estaba quitando el obstáculo por la cual Filemón pudiese llegar a tener un tropiezo para no perdonar a Onésimo. Pablo estaba quitando del medio aquello que los podía llegar a separar. El Señor quitó del medio algo que nos separaba efectivamente. Y Él pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Él quitó del medio para que se restableciese una relación, para que hubiese una reconciliación de nosotros con nuestro Creador. Pues era lo que estaba haciendo Pablo con Filemón. Estaba quitando aquel obstáculo que pudiese llegar a impedir que Filemón recibiera a Onésimo como un hermano amado. Él se estaba cerciorando, hermanos, que Filemón lo hiciera conforme a como él se lo estaba pidiendo. Quita ese obstáculo, hermanos. Jesucristo quitó el obstáculo impagable por nuestros pecados. Esa deuda Él la quitó definitivamente y para siempre. Y nos reconcilió con nuestro Padre. Eso fue lo que hizo Cristo. Y aquí
Este verso nos arroja luz frente a esa gran verdad preciosa, maravillosa a nuestro favor. Amén. Versículo 19, perdón. Dice: yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Hermanos, esto que Pablo escribe aquí, ¿sabe qué representa, hermanos? Lo que hoy conocemos por una letra firmada, sellada y autenticada, hermanos. ¿Y por qué lo digo, hermanos? ¿Por qué lo podemos entender? Porque Pablo dice: yo, Pablo. Se está haciendo responsable. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Posiblemente Pablo, para escribir esta carta, no usó un amanuense, sino que lo escribió con su propia mano. En las otras cartas vemos que Pablo firmaba la carta con su propia mano en los versos finales. Pero aquí Pablo está diciendo: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, y lo confirma: yo lo pagaré. Lo que quiere decir era que independientemente, hermanos, de lo que Filemón pudiese decidir acerca de Onésimo, Pablo estaba dispuesto a pagar la deuda. Pablo lo hizo porque se comprometió, y este documento lo deja claro. Legalmente, este era un documento legal en donde Filemón podría llegar a cobrar, porque Pablo lo firmó, lo autenticó con su propia mano. Hermanos, ¿no es así aquello que hizo Cristo? En algún momento nos preguntaron, o le preguntaron a los hombres de aquel tiempo: si yo muero, ¿tú creerás en mí? No, Él pagó la deuda por todos, hermanos, sin preguntar, sin cerciorarse cómo íbamos a tomar los hombres tal hecho. Eso era lo que Pablo estaba haciendo aquí. Independientemente de la decisión que tomara Filemón, él pagaba la deuda, se comprometía, había una disposición de pagar la deuda. Y al mencionar Pablo su nombre, garantiza que la deuda sería pagada. De otra manera sería un documento sin responsable. Aquí vemos el compromiso de Pablo de pagar la deuda por completo, hermanos. Y como lo decía hace un momento, lo confirma diciendo: yo lo pagaré. No es yo lo pagaré dependiendo de tu decisión, no, yo lo pagaré. Hermanos, y algo que me llama mucho la atención en este verso es que Pablo no desconoció el derecho a la restitución. Todo esclavo, hermanos, que se volaba, por decirlo así, se huía y lo llegaban a coger. Inclusive, hermanos, habían hombres que se dedicaban solamente a cazar esclavos por recompensa. Y cuando volvían, aquel que era amo, que lo había comprado, podía llegar a matarlo, y era legal, porque era su propiedad. Era su propiedad, actuaba dentro de los términos legales. Y aquí Pablo paga esta deuda. Está diciendo: yo lo pagaré independientemente como lo reciba, ¿cierto? Lo que hace el Señor está mostrando o ilustrando para nosotros hoy en día esa obra que Cristo hizo por nosotros, que pagó una deuda, hermanos, independientemente si nosotros recibimos su obra, si respondemos a su obra positivamente en fe, hermanos. La deuda está pagada. Nos corresponde a nosotros es
creer y disfrutar de esa libertad que Él ha ganado para nosotros, que ha comprado para nosotros. Una libertad gloriosa, preciosa, en su Hijo. Y allí Pablo se comprometió firmemente de cancelar esta deuda al afirmar: yo lo pagaré. Y sigue diciendo: por no decirte que aún tú mismo te me debes. ¿Sabe? Pablo aquí estaba siendo mediador de dos de sus hijos espirituales, porque posiblemente, hermanos, el mismo Filemón había recibido el mensaje del evangelio por boca de Pablo. Y aquí lo que quiere decir, hermano, porque podemos pensar que también por entregar un esclavo, Pablo podía hacerse acreedor de la recompensa, pero no está hablando de ese tipo de recompensa. Por la palabra tú mismo. Aquí no está hablando de ningún bien material, está hablando directamente a Filemón: tú mismo te me debes. Pablo le recuerda a Filemón que la misma gracia que recibió cuando Dios lo salvó por escuchar el mensaje de salvación de parte de él, es la misma que experimentó Onésimo, por la que lo debía comprender con más claridad y debía de recibirlo sin estar enojado, aunque hubiera motivos suficientes para hacerlo. Lo estaba llevando a recordar la obra de gracia para él mismo, siendo él también un esclavo. Cristo pagó la deuda y lo estaba llevando a que recapacitara, pensara que ahora todos los que hemos sido beneficiarios de la cruz hemos recibido la misma gracia, hermanos. Lo hemos recibido por el mismo sacrificio. Somos hijos del mismo Padre y se nos ha sido dado el mismo Espíritu, por la cual no hay ninguna diferencia. Y era lo que Pablo le llevaba a entender a Filemón. Ahora él es de Cristo como lo eres tú y como lo soy yo, por lo cual no debe de haber diferencia. Y es lo que Pablo estaba tratando también de regular en la carta a los Colosenses. Pues recordemos, hermanos, que Onésimo no era el único esclavo, porque en la carta a los Colosenses él habla en plural acerca de este tema. Así que no solamente estaba tratando una relación de dos hermanos en particular, sino que estaba llevando eso a consecuencias mucho más amplias a la misma iglesia. No era el único esclavo. Y allí en Colosenses 2 leemos, hermanos, vayamos a Colosenses 22. Del 3:22 dice: siervos, ahí la palabra es esclavos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. El 4:1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Sí ven? No era el único esclavo. Ahora, hermanos, Pablo envía 2 cartas a Colosas, una de lectura general y la otra con un énfasis personal. Pero ese énfasis personal tendría una consecuencia preciosa, eterna, valiosa en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo entre estos dos hermanos sucedía en la iglesia. Y recordemos, hermanos, que Pablo en el versículo 6 de esta misma carta que nos enseñó nuestro hermano Jonathan, enseñó y oraba para que aquellas cosas que hubieran en Filemón fueran participadas en la iglesia. O en otras palabras, Pablo estaba diciendo: yo oro para lo que
aquello que hay en ti, el amor y la fe, sea toda la iglesia, para toda la iglesia, que todos sean como tú, Filemón. Esa era la oración de Pablo. Y lo que Pablo estaba tratando de hacer aquí era que Filemón, siendo un líder de la iglesia, pudiese entenderlo, pudiese aceptarlo y pudiese llevarlo a consecuencias más extensas, que es la iglesia, hermanos. Recordamos Hebreos 13:7, que nos recuerda a aquellos que nos presiden y nos dice el autor: miren su conducta, imiten su fe. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí era que él sabía que si Filemón lo podía entender y lo podía recibir como él se lo estaba pidiendo, en amor y por amistad, eso iba a tener consecuencias eternas en la iglesia, porque los demás hermanos iban a ver el trato que Filemón tenía con Onésimo y lo iban a replicar, hermanos. Y eso nos muestra la gran responsabilidad, hermanos, que tenemos como líderes, la gran necesidad, hermanos, de orar por líderes piadosos que muestren con su conducta la expresión de aquello que sucedió en la cruz. Una disposición de amar, de perdonar, una disposición, hermanos, de entrega. Y era lo que Pablo estaba haciendo con esta carta. Él sabía, él envió la carta al líder y envió la carta a la iglesia. Mostró una necesidad con su carta general, pero le envió a Filemón la provisión. Filemón, tú no tienes una teoría, tú tienes una práctica. Y oro para que eso que haya en ti, el amor y la fe, no solo se expresen dentro de la iglesia, sino que también se exprese para mi hijo Onésimo. Y tú lo puedas llevar a la iglesia, lo puedas enseñar con tu conducta. Él oraba para eso. En el versículo 6 nos lo dice, que él oraba para que aquellas cosas que Filemón tenía y aquellas riquezas que Cristo nos ha dado fueran comprendidas y profundizadas en la persona de Filemón y que lo llevara a la iglesia. Eso era lo que estaba tratando. Versículo 20, hermanos. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y aquí de nuevo Pablo interpone una afirmación. Y este sí está diciendo: lo que te digo es verdadero. Lo que te estoy diciendo es veraz. Esto que te estoy diciendo, hermanos, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que él pagaría a Onésimo, pero que entendiera que aún él mismo se debía. Y le dice: sí, hermano. O de otra manera dicho, esto que te estoy diciendo es verdad, Filemón. Es verdadero. Hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Y sabe, hermano, la palabra para Onésimo es útil, como lo explicaba nuestro hermano. Y aquí es la misma palabra, en provecho. De otra manera, Pablo está diciendo: sí, hermano, tenga yo algún Onésimo de ti en el Señor. Sé tú mi Onésimo, le está diciendo. Aquel que le estaba proveyendo a Pablo reposo en su corazón, tranquilidad en su corazón, por ahora ser de Cristo. Y muy probablemente Onésimo servía con amor a Pablo en la cárcel, en la prisión. Y él está diciendo ahora: Filemón, ahora
yo te lo devuelvo. Recíbele como hermano. Pero en esta petición le está diciendo ahora, Filemón, sé tú mi Onésimo. ¿Y cómo llegaría a ser el Onésimo para Pablo? Recibiendo a Onésimo con todo su corazón, acogiéndolo con amor entre brazos para siempre. Ya no como esclavo, sino como hermano amado. Y era la manera en la cual Pablo se podía llegar a regocijar en el Señor. Sé tú mi Onésimo en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Conforta mis entrañas. Conforta mi interior. Recibiendo a Onésimo de la manera que se lo estaba pidiendo. Vemos aquí el ruego de un hombre que nos enseña, hermanos, que es sufrir por la causa del Señor con voluntad, con amor, con entrega, en donde no pensaba nada para sí. Todo lo que tenía lo había puesto por Onésimo, su hijo. Y le estaba diciendo ahora a Filemón, dicho de otra manera, onemízame. Tenga yo ese gozo que tú das a los hermanos en el versículo 7. Tenga yo esa consolación y ese gozo, Filemón. Aquello que él daba a la iglesia de Colosas. Onemízame, Filemón, yo también quiero de ti aquello que haces. Recibiendo a Onésimo, a su hijo, como se lo estaba pidiendo, acogiéndolo con amor. Conforta mi corazón, es decir, refresca mis entrañas. Tenga yo ventaja de ti por ser ya un anciano y preso además. Miren lo que estaba pidiendo Pablo. Si nosotros vemos esta petición, aquí no lo estaba pidiendo el apóstol, lo estaba pidiendo con amor, un anciano preso y además compañero, socio. No usó de la autoridad como apóstol para hacer esta petición, pues confiaba en que Filemón lo hiciera. Refresca mis entrañas, mi corazón. Tenga yo consuelo y gozo, aquel consuelo y gozo que tú das a la iglesia de Colosas, Filemón. Conforta a un anciano y además preso. Confórtalo. Versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Saben, hermanos? Pablo no dio una orden a Filemón, por lo cual aquí obediencia podemos verlo como la manera en la que Filemón respondía hacia el evangelio. Porque aquí la palabra obediencia, hermanos, o confiando, es siendo convencido mediante testimonio. Recuerde que Pablo había oído de Filemón su manera de conducirse en la iglesia, cómo manifestaba el amor al Señor, amando y sirviendo a los hermanos. Y Pablo confiaba, él decía, te he escrito confiado en tu obediencia, siendo convencido mediante testimonio por la respuesta al evangelio, no por petición de Pablo, sino más bien por las evidencias que daba Filemón al amar al Señor ayudando a los hermanos. Pablo confiaba que Filemón no iba
a dar un paso atrás, sino que iba a avanzar, iba a profundizar en esa gran verdad, que iba a tener mucho más claridad de la obra de Cristo a nuestro favor, y que al hacerlo iba a recibir a Onésimo con los brazos abiertos. Hermanos, ¿por qué lo pongo de esta manera? ¿Por qué lo entiendo de esta manera? Y lo decía con los hermanos en esta semana que charlábamos acerca de este tema. Hubo una causa por la que Onésimo huyó y no fue, o sea, la Biblia no especifica cuál fue la causa, pero Pablo sí dice algo. Quizás por esto, él se había ido él por un tiempo para que lo recibieses para siempre. Quizás no había una buena relación. Lo podemos nosotros inferir, pero no tenemos, sería una especulación. Pero de pronto las cosas no estaban funcionando bien entre Filemón y Onésimo, por la cual huyó. Pudo haber sido más culpa de Onésimo que de Filemón, pero allí no había algo que no estaba bien, por la cual huyó. Y hablábamos con los hermanos esta semana, ¿cómo sería la conversación de Onésimo y Pablo contando acerca de su vida? ¿Cuáles serían los términos de esa conversación? Quizás Pablo, escuchando a Onésimo, pues hubo un relacionamiento con lo que Cristo había hecho por Pablo. Pero también pudo haber sido que vio de primera mano de pronto un error allí, algo que había que corregir, y que no solo lo veía en Filemón, sino que lo veía en general. Él conoció de primera mano, por boca de un esclavo, la situación que se da entre esclavos y amos, por la cual lo lleva a escribir. Y especulábamos acerca de esa conversación. Pudo haber sido también que Onésimo era perezoso, como lo dicen algunos hermanos. Pero había algo que no funcionaba allí, no estaba bien, no estaba siendo regulado, no había una buena relación. Hermanos, si vemos el precioso evangelio de Jesucristo como restaura relaciones, hermanos. ¿No nos ha sucedido a nosotros que cuando conocimos del evangelio, hermanos, todas las relaciones automáticamente empezaron a fluir mejor? Y empezó a haber en nosotros la necesidad de relacionarnos mejor, de todas aquellas fisuras que habían entre nuestras relaciones interpersonales, empezamos nosotros a tratar de corregirlas, a tratar de tener un mejor relacionamiento con nuestro prójimo y mucho más con nuestros hermanos. Entonces aquí Pablo escribe: te he escrito confiando, siendo convencido mediante testimonio, mediante evidencias. Dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y estas evidencias hacían saber a Pablo que Filemón haría más de lo que pedía. Es decir, posiblemente, hermanos, daría la libertad. Porque Pablo le estaba pidiendo que lo recibiera, que lo acogiera con amor. Y él dice, confío en lo que he visto de ti, que vas a hacer más de lo que te pido. Pablo no infringió o no causó una revolución social pidiendo o ordenando que se le diera libertad a los esclavos. No. Y lo podemos ver porque él no negó el derecho a la restitución, porque él devolvió a Onésimo. Quiere decir que él actuó dentro de la legalidad, actuó dentro de lo legal en el contexto histórico. No infringió ninguna ley ni desató un caos social, sino que confió en aquello que Filemón había recibido
de parte del Señor. Confió en que él haría aún mucho más de lo que le pedía, porque Filemón amaba a los hermanos, servía a los hermanos. Él hacía lo que tuviera a la mano por hacer por los hermanos. Y esa confianza lo llevó a escribir. Ese saber lo llevó a escribir con confianza. Aunque le expuso todo lo que hemos venido diciendo, por si algo, se lo expuso, se lo dejó claro. Pero él sabía que Filemón iba a responder mucho más de lo que le pedía. Versículo 22, hermanos. Prepárame también alojamiento, porque espero por vuestras oraciones. Prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo, junto con la petición que le hacía de recibir a Onésimo, también le estaba pidiendo que le preparara alojamiento. Y aquí vemos otro servicio de Filemón. Filemón tenía una casa grande, hermano, donde recibía a los hermanos. Recordemos, hermanos, aquella geografía era dura. Y los hermanos que transitaban de lado a lado, hermanos, eran jornadas tremendas bajo el sol, a pie, o en camello, o en caballo, o en barco, hermanos, porque recordemos que estaba junto al río. Y Filemón servía de consuelo también a los hermanos, de descanso a los hermanos que podían pasar por allí. Recibía a los hermanos, por la que Pablo le pide: prepárame también alojamiento, porque espero que vuestras oraciones os seré concedido. Pablo confiaba en la intervención de Dios para visitar a Colosas. Él no actuaba en su propia voluntad. Y él decía o escribe que espero que Dios le conceda poder visitar Colosas, para poder contribuir, añadir y también recibir aquellas preciosas lecciones espirituales, riquezas espirituales con la iglesia de Colosas. Recordemos que hasta aquí Pablo no había visitado Colosas y él anhelaba pasar también por Colosas, por la que le pedía a Filemón, junto con la petición que recibiera a Onésimo, que le preparara alojamiento. Versículo 23. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras, hermanos, era el fundador de la iglesia en Colosas. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Un hermano precioso. Y esta expresión, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, muy posiblemente no era porque Epafras estuviera preso, sino por el oficio que compartían. Dice, compañero de prisiones por Cristo Jesús. Su encarcelamiento, si pudo llegar a pasar en Epafras, debía ser por la misma causa, por la causa del Evangelio. Y él decía, mi compañero, mi socio, aquel con que compartimos oficio, la misma causa, el Evangelio del Señor. Para terminar, hermanos, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, junto con Epafras, estos hermanos envían saludos a Filemón. Esto nos indica que quizás lo conocían personalmente. Y Pablo los presenta en esta carta como los que le ayudan en el trabajo, mis colaboradores. Eran hermanos que estaban al servicio de Pablo, ayudando en el trabajo que él hacía, que era predicar el reino de los cielos por donde fuera.
y aún allí en prisiones. Recuerde que él estaba en una cárcel alquilada, en una casa alquilada, pero los hermanos podían visitarlo y él iban y se retroalimentaban, se alimentaban de Pablo y salían, entraban y salían. Eran hermanos que estaban pendientes de la obra. Aunque Pablo estaba preso, la obra no estaba presa, la palabra no estaba presa. Avanzaba el reino de los cielos y avanzaba porque habían hermanos que colaboraban, hermanos, porque habían hermanos que ayudaban. Esto nos da a entender también aquí la importancia de unir esfuerzos, de unir fuerzas, hermanos, para que el evangelio siga avanzando. Pablo no estaba solo. El hermano Jair nos habló un día había unos promedio de unos 20 y tantos colaboradores que estaban ahí al pendiente en la raya, como decimos, en el filo de la espada, hermanos, por lo que hubiera que hacer por la obra de Jesucristo, por la extensión del reino de los cielos. Versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo desea para Filemón, para Afia, para Aristarco y para la iglesia de Colosas el favor inmerecido del Señor con todos sus preciosos efectos, hermanos. Los encomendaba a la gracia. Y Pablo comienza escribiendo estas letras encomendándolos a la gracia del Señor. Y termina encomendándolos a la gracia del Señor. Y que aquellas preciosas aquel precioso favor inmerecido fuera en el hombre interior de sus destinatarios. Tuviese un efecto en el interior de sus destinatarios. Y como lo vemos, hermanos, esta preciosa carta, hermanos, nos enseña muchas lecciones espirituales, grandes lecciones espirituales. Y hablábamos con algunos hermanos acerca de esto. Ya habíamos pasado por aquí, pero volvemos y pasamos y encontramos lecciones espirituales más profundas y más preciosas. Y muy seguramente, hermanos, vamos a seguir pasando y vamos a encontrar más. Seguimos cavando, buscando aquellas lecciones preciosas que el Señor dejó en su palabra para sus hijos. Seguiremos avanzando, hermanos. Y vamos a nombrar algunas lecciones a manera de conclusiones. Esta carta, hermanos, nos muestra cómo debe ser el relacionamiento del nuevo hombre. No hay ninguna diferencia, hermanos. No hay ninguna diferencia entre el alto, el bajito, el rico, el pobre, el intelectual, el menos intelectual. No hay ninguna diferencia, el blanco, el negro. No, hermanos. Todos compartimos el mismo espíritu. Hemos sido salvados por el mismo sacrificio. Estamos siendo santificados por la misma palabra. Y nos enseña, hermanos, esta carta, cómo debe ser el relacionamiento. Nos lleva a ese nivel a pensar que somos iguales delante del Señor, independientemente de otras circunstancias. Número 2, prepara nuestro corazón para el perdón. Efectivamente, hermanos, esta carta, leyéndola, meditando en ella, hermanos, nos lleva a preparar nuestro corazón para el perdón, hermanos. Para aquellos que quizás tengan alguna lucha ahí, hermanos. Esta carta es un instrumento precioso, hermanos. Número 3, nos muestra la responsabilidad que tenemos como padres espirituales para aquellos que han llegado a ser hijos de Dios por nuestra predicación, hermanos.
Nos muestra esa responsabilidad. A veces no somos como tan dedicados, hermanos, a poder estar pendiente de aquellos que les estamos predicando el Evangelio. De estar ahí, hermanos, orando por ellos, ayudándoles, llevándolos a la madurez. Número 4, hermanos. Prepara el corazón para recibir a los onésimos que puedan entrar por esa puerta. Prepara nuestro corazón para abrir los brazos a los onésimos que puedan aparecer, aquellos que el Señor añade a su casa, hermanos. Y número 5, nos muestra la necesidad de orar por el progreso, especialmente, hermanos, de aquellos que nos presiden. Especialmente por aquellos que nos presiden, hermanos. Que sigan avanzando, que sigan trabajando, que se guarden de sí mismos, hermanos. Nos muestra eso. Pablo oraba por Filemón de esa manera. Aquellos que han tomado la labor del Señor, orar porque Dios los ayude, los fortalezca, hermanos, y sigan adelante, mostrándonos el camino hacia esa madurez, hermanos, hacia esa conducta que el Señor quiere, hacia ese relacionamiento en el nuevo hombre que Dios quiere que tengamos. Amén, hermanos. Es lo que había para compartir, hermanos, en este día, y espero que esta carta en términos generales, hermanos, haya sido muy preciosa para nosotros, y no solo que la leamos mientras la estamos compartiendo como lo hemos hecho estos días, sino que constantemente pasemos por ella para poder llegar a entender muchas más verdades espirituales que el Señor tiene a través de ella para nuestra vida. Amén, hermanos.